Buenas tardes, ingeniero. A continuación, mi compañera y yo vamos a hablar sobre el capítulo 1. Mi grupo está conformado por mi persona Álvarez Allison y por mi compañera Morocho Paola. Primero voy a comenzar yo hablando de los primeros puntos del capítulo 1. Como primer punto tenemos la termodinámica y la energía. La termodinámica se puede definir como la ciencia de la energía. La energía se puede considerar como la capacidad para causar cambios. El término termodinámica proviene de las palabras griegas terme, que significa calor, y dynamis, fuerza, lo cual corresponde a lo más descriptivo de los primeros esfuerzos por convertir el calor en energía. Una de las más importantes y fundamentales leyes de la naturaleza es el principio de la conservación de energía. Este expresa que durante una integración la energía puede cambiar de una forma a otra, pero su cantidad total permanece constante. Es decir, la energía no se crea ni se destruye. Es, por ejemplo, una roca que cae de un acantilado. Esta adquiere la velocidad como resultado de su energía potencial convertida en energía cinética. La primera ley de la termodinámica es simplemente una expresión del principio de conservación de la energía y sostiene que la energía es una propiedad termodinámica. La segunda ley de la termodinámica afirma que la energía tiene calidad así como cantidad, y los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. Por ejemplo, una taza de café caliente sobre una mesa en algún momento se enfría, pero una taza de café frío en el mismo espacio nunca se calienta por sí mismo. La energía de alta temperatura del café se degrada, es decir, se transforma en una forma menos útil a otra con menor temperatura, una vez que se transfiere hacia el aire circundante. El 1.2, la importancia de las dimensiones y unidades. Aquí tenemos un cuadro, una tabla que nos muestra las 7 dimensiones fundamentales o las primarias y sus unidades en el sistema internacional. Cualquier cantidad física se caracteriza mediante dimensiones. Las magnitudes asignadas a las dimensiones se llaman unidades. Algunas dimensiones básicas como masa, longitud, tiempo y temperatura se seleccionan como dimensiones primarias o fundamentales, mientras que otras como la velocidad, energía y volumen se expresan en términos de las dimensiones primarias y se llaman dimensiones secundarias o dimensiones derivadas. En este ejemplo tenemos como las dimensiones y unidades: longitud, metro; masa, kilogramo; tiempo, segundo; temperatura, Kelvin; corriente eléctrica, ampere; cantidad luminosa, candela; y la cantidad de materia, mol. Algunas unidades del sistema internacional e inglesas. En el sistema internacional, las unidades de masa, longitud y tiempo son kilogramo, metro y segundo respectivamente. Las unidades correspondientes en el sistema inglés son libra-masa, pie y segundo. En el sistema inglés, la fuerza es considerada comúnmente como una de las dimensiones primarias y se les asigna una unidad no derivada. Esto es una fuente de confusión y error que requiere el uso de una constante dimensional en muchas fórmulas. Para evitar esta molestia, se considera a la fuerza como una dimensión secundaria cuya unidad se deriva de la fuerza, ley de Newton. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Relaciones de conversión de unidades. Así como es posible formar dimensiones no primarias mediante combinaciones adecuadas de dimensiones primarias, todas las unidades no primarias y secundarias se forman a través de combinaciones de unidades primarias. Las unidades de fuerza, por ejemplo, es posible expresarlas como Newton igual a kilogramo, metro por segundo, y Lefebvre es igual a 32.1.74. Asimismo, se pueden expresar de modo más conveniente como relaciones de conversión de unidades como. A continuación tenemos lo siguiente. Ya. De sistemas cerrados y abiertos. Un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida como análisis. La masa o región fuera del sistema se conoce como alrededores. Aquí tenemos una imagen que nos indica sistemáticamente cómo estaría conformado. La superficie real o imaginaria que separa al sistema de sus alrededores se llama frontera. La frontera de un sistema puede ser fija o móvil.
Note el contacto en esta imagen que comparten sistemas y alrededores. En términos matemáticos, la frontera tiene espesor cero y por lo tanto no puede contener ninguna masa ni ocupar ningún volumen en el espacio. Los sistemas se pueden considerar cerrados o abiertos, dependiendo de si se elige para estudio una masa fija o un volumen fijo. En el espacio, un sistema cerrado, conocido también como una masa de control, consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Es decir, ninguna masa puede entrar o salir de un sistema cerrado, como se ilustra en la primera figura. Pero la energía en la forma de calor o trabajo puede cruzar la frontera y el volumen de un sistema cerrado no tiene que ser fijo. Sí, como caso especial, incluso se impide que la energía cruce la frontera. Entonces se trata de un sistema aislado. Las propiedades de un sistema. Cualquier característica de un sistema se llama propiedad. Algunas propiedades muy familiares son presión, temperatura, volumen y masa. La lista se puede ampliar para incluir propiedades menos familiares como viscosidad, conductividad térmica, módulo de elasticidad, coeficiente de expansión térmica, resistividad eléctrica e incluso velocidad y elevación. Se considera que las propiedades son intensivas o extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas independientes de la masa de un sistema, como temperatura, presión y densidad. Los valores dependen del tamaño o extensión del sistema. La masa total, volumen total y cantidad de movimiento total son algunos ejemplos de propiedades extensivas. La densidad y densidad relativa. Algunas veces la densidad de una sustancia se da como relativa a la densidad de una sustancia bien conocida. Entonces, se llama gravedad específica o densidad relativa y se define como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura especificada, normalmente a 4 grados centígrados. Es decir, a continuación tenemos la densidad relativa, la fórmula. El estado de equilibrio. Hay que considerar un sistema que no experimenta ningún cambio. En esas circunstancias, todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición o el estado del sistema. En un estado específico, todas las propiedades de un sistema tienen valores fijos, y si se cambia el valor de una propiedad, el estado cambia a otro diferente. La palabra equilibrio define un estado de balance. En un estado de equilibrio no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsadoras dentro del sistema, y este no experimenta cambios cuando es aislado de uno de sus alrededores. Hay muchos tipos de equilibrio y un sistema no está en equilibrio termodinámico a menos que se satisfagan las condiciones de todos los tipos necesarios de equilibrio. Por ejemplo, un sistema está en equilibrio térmico si tiene la misma temperatura en todo el, como se muestra en la figura. Es decir, el sistema no implica diferencias de temperatura, que es la fuerza impulsadora para el flujo de calor. El equilibrio mecánico se relaciona con la presión, y un sistema lo posee si con el tiempo no hay cambio de presión en alguno de sus puntos. Sin embargo, con el interior del sistema la presión puede variar con la elevación como resultado de efectos gravitacionales. Por ejemplo, la mayor presión en una capa inferior se equilibra mediante el peso extra que se debe soportar, y por lo tanto no hay desequilibrio de fuerzas. La variación de la presión como resultado de la gravedad en la mayor parte de los sistemas termodinámicos es relativamente pequeña y generalmente se ignora. Si en un sistema hay dos fases, se encuentra en la fase de equilibrio, cuando la masa de cada fase alcanza un nivel de equilibrio y permanece ahí. Por último, un sistema está en equilibrio químico si sus composiciones químicas no cambian con el tiempo, es decir, si no ocurren reacciones químicas. Un sistema no estará en equilibrio a menos que se satisfagan los criterios de equilibrios necesarios. Buenas tardes, ingeniero. Voy a continuar con los temas siguientes del primer capítulo. Procesos y ciclos. Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso, y la serie de estados por los que pasa un sistema durante este proceso es una trayectoria del proceso. Cuando un proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio, estamos ante un proceso cuasi estático o de cuasi equilibrio.
Los diafragmas de un proceso trazados mediante el empleo de propiedades termodinámicas en forma de coordenadas son muy útiles para tener una representación visual del proceso. Algunas propiedades comunes usadas como coordenadas son temperatura, presión y volumen. Se debe señalar que un proceso de cuasi-equilibrio es un caso idealizado y no corresponde a una representación auténtica de un proceso real. No obstante, muchos procesos reales se aproximan bastante y es posible modelarlos como de cuasi-equilibrio con un margen de error insignificante. Proceso de flujo estacionario. Es un proceso durante el cual un flujo fluye de forma estacionaria por un volumen de control. Las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en algún punto fijo permanecen sin cambio durante el proceso, por lo cual el volumen, la masa y el contenido total de energía del volumen del control permanecen constantes durante un proceso de flujo estacionario. Es posible aproximarse a las condiciones de flujo estacionario mediante dispositivos diseñados para operar constantemente, como son las turbinas, bombas, calderas, condensadores, intercambiadores de control, plantas de energía o de sistemas de refrigeración. Ahora vamos a hablar sobre la temperatura y ley cero de la termodinámica. Para que esté en equilibrio térmico, el único requerimiento es la igualdad de temperatura. La ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura usadas actualmente en el sistema internacional y en el sistema inglés son la escala de Celsius y la escala de Fahrenheit. En la termodinámica es muy conveniente tener una escala de temperatura independiente de las propiedades de cualquier sustancia o sustancias. Tal escala es la escala de temperatura termodinámica desarrollada posteriormente junto con la segunda ley de la termodinámica. La escala de temperatura en el sistema internacional es la escala de Kelvin. Y la escala de temperatura termodinámica en el sistema inglés es la escala de Rankine. La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad los newtons por metro al cuadrado, también conocida como pascal, es decir, un pascal es igual a un newton por metro al cuadrado. La presión también se usa para sólidos como sinónimo de esfuerzo normal, el cual es la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie por unidad de área. La presión real en una determinada posición se llama presión absoluta y se mide respecto al vacío absoluto. Las presiones por debajo de la atmósfera se conocen como presiones de vacío y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosférica y absoluta. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son todas positivas y se relacionan entre sí mediante presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión de la atmósfera y la presión de vacío es igual a presión de la atmósfera menos la presión absoluta. Manómetro. Este se usa para medir diferencias de presión pequeñas y moderadas. Un manómetro consta principalmente de un tubo en U de vidrio o de plástico que contiene uno o más fluidos como mercurio, agua o aceite. Para que el manómetro tenga un tamaño manejable, se usan fluidos pesados como el mercurio, si se anticipa grandes diferencias de presión. Otros dispositivos de medición de presión tenemos el tubo de Bourdon. Este instrumento consiste en un tubo metálico hueco y curvado como un gancho, cuyo extremo está cerrado y conectado a una aguja indicadora de disco. Cuando el tubo se encuentra abierto a la atmósfera, no tiene desviación y la aguja indicadora de disco en estado se calibra a cero. Cuando se incrementa la presión del fluido dentro del tubo, este se alarga y mueve la aguja a proporción a la presión aplicada. Otro dispositivo es los traductores de presión. Un medidor de deformación funciona mediante una desviación del diafragma entre dos cámaras abiertas a las entradas de presión. Cuando el diafragma se alarga en respuesta a un cambio en la diferencia de presión, el medidor de deformación se alarga y un circuito con puente de Houston amplifica la señal. Otro dispositivo que tenemos es los traductores piezoeléctricos, llamados también traductores de presión de estados sólidos.
Funcionan basados en el principio de que un potencial eléctrico se genera en una sustancia cristalina cuando ésta se somete a una presión mecánica. Barómetro y presión atmosférica. La presión atmosférica se mide mediante un dispositivo conocido como barómetro. Así, la presión atmosférica se denomina por lo común presión barométrica. La presión atmosférica es igual a la densidad de mercurio por la aceleración gravitacional local y por la altura de la columna de mercurio arriba de la superficie libre. Recuerden que la presión atmosférica de un sitio es simplemente el peso del aire que se halla arriba de ese lugar por área superficial unitaria. Por lo tanto, cuando no solo con la altura, sino también cambia no solo con la altura, sino también con las condiciones climáticas. Para una temperatura dada, la densidad del aire es menor a grandes altitudes y por lo tanto un determinado volumen contiene menos aire y menos oxígeno. Así, no es sorprendente sentirse cansado con más facilidad y experimentar problemas de respiración a grandes altitudes. Como un dato más, tenemos la técnica para resolver problemas. Para resolver los problemas tenemos que tener 7 puntos específicos. El 1 va a ser enunciado del problema, esquema, suposiciones y aproximaciones, leyes físicas, propiedades, cálculos y por último razonamiento, comprobación y análisis.